De pie, preside el honorable juez Landro Komatsu. Buenos días a todos. Pueden sentarse, favor de apagar sus celulares. Gracias. Se abre la sesión del Tribunal del Grupo Escolar Simón Bolívar Internacional de la Historia. Caso 1945. Adolf Hitler y sus crímenes. Acusado por crímenes lesa humanidad. Declara abierta la presente audiencia. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Los fiscales Alan y Joana, fiscales adscritos al siguiente caso, representando a la comunidad escolar, y por parte de la defensa, las abogadas René y Jimena, su señoría. Ellas tendrán la oportunidad de argumentar la defensa del señor Adolf Hitler. Señor Hitler, ¿conoce los cargos y sabe cuáles son sus derechos? Sí. ¿Tiene alguna duda? No. Le recuerdo que este tribunal no juzga discursos, juzga consecuencias, y el día de hoy no está ante multitudes y discursos. Está ante una comunidad escolar que va a juzgar sus actos contra la humanidad. ¿Tiene algo que decir? Solo diré que las masas me seguían porque yo tuve una gran visión. Llevé una nación entera a la gloria y la historia va a terminar dándome la razón. Siempre seré una de las piezas más importantes en toda la historia. De acuerdo. Dadas las condiciones para llevar a cabo la siguiente audiencia, le cedo el uso de la palabra de la Fiscalía. Adelante. Señor juez, honorables miembros de este tribunal, el día de hoy se le acusa al señor Adolf Hitler de promover desde su campaña la superioridad de la raza aria, la cual resaltaba una supuesta pureza racial. Sumado a esto, es responsable del asesinato de 7.5 millones de judíos, en lo que la historia reconoce como el Holocausto, que incluía trabajos forzados y esclavizantes, la masacre de civiles, incluyendo su persecución, hombres, mujeres e incluso niños siendo asesinados de manera sistemática. También había fusilamientos y deportaciones a centros de exterminio para experimentos médicos inhumanos y de tortura. Todo esto organizado por el Estado nazi. Bajo su mando, durante los 6 años que duró la guerra, se crearon los guetos, que eran áreas urbanas y cerradas por los nazis para aislar y explotar judíos, entre otras minorías. También se construyeron campos de concentración, como los de Auschwitz, Treblinka y Dachau, en donde se vivía en condiciones infrahumanas de aislamiento, y donde se exterminó a judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados e incluso opositores políticos, por no ser arios y racialmente considerados inferiores. Todos estos crímenes constituyen actos en contra de lesa humanidad, según las leyes internacionales definidas en el Tratado de Ginebra y el Estatuto de Roma. Asimismo, se ha definido una Corte Penal Internacional para juzgar crímenes y atrocidades como las del Holocausto. Además, por el resentimiento alemán al Tratado de Versalles y la crisis económica que vivía Alemania, Hitler inició el conflicto más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial, guerra que dejó más de 70 millones de muertos. Además, ordenó invasiones ilegales a países enteros como Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia, Grecia. También atacó masivamente a la Gran Bretaña y a la Unión Soviética y se anexó a territorios como Austria y partes de Checoslovaquia, así como la promoción de ideologías basadas en el odio racial, ya que sus discursos apoyaban en falsedades, como los llamados protocolos de los sabios de Sion, un texto antisemita que él usó para justificar las persecuciones. Hoy, la verdad, nos obliga a recordar que ese libro fue una falsificación y que sus consecuencias fueron muy devastadoras, lo que demuestra que no solo fue una guerra territorial, sino también una racial. Señor juez, la Fiscalía solicita que estas imágenes sean tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia. Defensa, ¿alguna objeción? No sé, señoría. Se tienen por incorporadas. Defensa, proceda. Honorable jurado, no negamos que hubo guerra. Sin embargo, debemos reconocer que bajo el liderazgo del señor Adolf Hitler, Alemania salió de una crisis económica profunda. Pasó de tener millones de desempleos a tener una economía más activa, gracias a programas de obras públicas y militarización. En esa época se impulsaron avances tecnológicos como la construcción de autopistas modernas que aún se usan, y fueron pioneros en el mundo en construirlas. También pensó los alemanes al desarrollar el Volkswagen, que como su nombre le indica, era el coche del pueblo, el cual era accesible para la clase trabajadora. También existieron avances en la industria química y farmacéutica,
así como en cohetes y aviación, donde su programa en misiles B-2 y aeronáutica sentaron base para la exploración espacial. Posterior, yo les pregunto, ¿no es justo reconocer también lo positivo? ¿Y qué decir de las políticas sociales? Hubo programas culturales y recreativos en los cuales los obreros tenían acceso gratuito a teatro, cine y cursos educativos. También hubo mejoras sanitarias, ya que se redujo la mortalidad infantil y enfermedades como la tuberculosis. Y algo de lo que todos debemos agradecer, las vacaciones y bienestar obrero, que creó la organización Kraft der Freude, Fuerza a través de la Alegría, que ofrecía viajes y actividades recreativas a trabajadores. Y no menos importante, su preocupación por el medio ambiente, ya que su preocupación por la contaminación impulsó regulaciones para que las industrias redujeran emisiones y cuidaran de los bosques. Además, Hitler se basó en ideas que ya circulaban en Europa, como las profecías de Nostradamus y los protocolos de los sabios de Sion, que eran considerados por muchos como una prueba fehaciente de una conspiración judía. El señor Hitler solo retomó esas ideas para cuidar a su gran nación del comunismo. Díganme ustedes, ¿no se supone que un líder debe de proteger a su pueblo? Señor juez, la defensa solicita que estas imágenes introducidas como medio de prueba del presente juicio y se introduzcan al momento de dictar sentencia. Fiscalía, ¿alguna objeción? No, su señoría. Se tienen por incorporadas. Se procede al desahogo de los medios de prueba. Comencemos. ¿Quién es el primer testigo? Se llama al estrado al señor Primo Levi, sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Señor Levi, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Gracias, señor juez. Adelante, Fiscalía. Primo Levi, ¿qué nos puede contar del tiempo que vivió en el campo de exterminio de Auschwitz? Bueno, yo soy de ascendencia judía y durante la Segunda Guerra Mundial fui prisionero. Lo único que puedo decir es que la esperanza es lo primero que muere. De cada 10 prisioneros, solo 3 sobrevivían. Durante los 10 meses que estuve en Auschwitz me esforcé por adaptarme a la vida en el campo sin llamar la atención, ya que yo en Italia era un resistente antifascista, lo que ocasionaba más abusos en contra de mí. En mi caso, yo le pagaba con pan a un prisionero italiano con más experiencia en esta labor para que me ayudara a mejorar mi alemán y a cómo desenvolverme en el campo. Mis conocimientos de la química me ayudaron a ser trasladado a laboratorios donde se producía caucho sintético, lo que me ayudó a evitar el trabajo en las temperaturas gélidas. Yo di las bajas innecesarias y les dije a mis compañeros de cautiverio que usaran su juicio para que así evitaran errores que pudieran costarles la vida. Y fue así como sobreviví al holocausto. Muchas gracias por su testimonio, señor Levi. Eso es todo por mi parte, su señoría. Defensa, adelante. Señor Levi, si bien es cierto, usted escribió, no un libro, una trilogía de libros sobre su experiencia en cautiverio. Claro, es cierto. Quería que el mundo conociera esta tragedia y de lo que yo y millones de judíos vivimos. Muy bien, señor Levi. Tengo entendido que estos libros han tenido una gran aceptación, lo que le ha permitido a usted y a su familia tener una economía bastante estable, o más bien decorosa, ¿no es así? Sí, pero no es un simple relato. Son las vivencias de un hombre en cautiverio solo por sus creencias. Bueno, la tragedia siempre vende. Protesto, señor juez. La defensa está tergiversando el testimonio de mi testigo. Al lugar. Muy bien, señor Levi. Podemos decir que gracias a esa experiencia, usted tiene un sustento seguro para el resto de su vida. Bueno, tuve algo de suerte. Entonces entiendo que su experiencia, más que negativa, fue bastante positiva. Gracias por su testimonio. Gracias, señor Levi. Pueden retirarse. Siguiente testigo. Se llama al estrado la señorita Ana Frank. Señorita Frank, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Sí, su señoría. Adelante, Fiscalía. Hola Ana, ¿nos podrías contar lo que viste en esa época? Yo no fui soldado, yo era una niña, una de tantas, como ese 1,5 millones de niños que fueron asesinados, incluida mi hermana, que me causó mucho dolor. Y durante los 2 años que estuve oculta junto a mi familia, aprendí a no aceptar pasivamente el rol de víctima, a convertir la escritura en un acto de libertad. Escribir fue sin duda una ayuda a la supervivencia, un acto de salvación. Nunca pensé en las desgracias, yo pensaba en todo lo bello que quedaba por vivir. Sin embargo, pude ver cómo cada día se sumaban mis sueños de ser escritora y periodista para poder compartir mis palabras con el mundo y vivir en libertad. No pude viajar tanto como hubiera querido. Simplemente sabemos que las consecuencias fueron muy diferentes. Si yo hubiera tenido 2 semanas más de vida, no sería una estadística más de la guerra. Gracias por tus palabras, Ana. Sin duda, tenías una vida por delante. Tu testimonio está registrado y será difícil de olvidar. Defensa, adelante. Hola, Ana. Hola. ¿Sabías que cuando tú ya no estabas, tu papá leyó y publicó todo lo que escribiste en tu diario, no? Sí,
Bueno, mira, sabemos que soñabas con convertirte en una escritora famosa y Kitty era el nombre de tu diario, al que le escribía como si fuera una amiga imaginaria. Y pues no sé si sepas, pero ese libro se ha traducido a más de 70 idiomas, siendo una de las obras literarias más traducidas y leídas en el mundo. Un libro bastante popular que ha vendido más de 30 millones de ejemplares en todos los continentes. ¿Imaginaste que serías así importante y famosa? No, yo no lo creía así, pero me hubiera gustado vivirlo. Pero lograste ser famosa como lo soñabas. Y gracias a la narración de esa experiencia, lograste mucho más que eso. Durante esos 2 años te enseñaron a mantener viva la esperanza, como lo manifestaste en tus escritos, pase lo que pase, ya que a pesar de todo, creías que la gente tenía un corazón realmente bueno. Y pues mira, ¿no crees que al final no fue tan devastadora tu experiencia? Ya que pues lograste dar un testimonio fundamental de resiliencia al mundo entero, y esto ha ayudado y ayuda hasta el día de hoy a muchas personas. Eres el claro ejemplo de mantener viva la esperanza en tiempos difíciles, y además de ser muy famosa como lo soñabas. No, yo no lo creía así, y me siento muy orgullosa de todo lo que usted me dice, pero me hubiera gustado vivirlo. Es todo, Ana. Gracias. Puede retirarse, por favor. Siguiente testigo. Se llama al estrado la señora Emma Riverwood. Señora Riverwood, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Sí, su señoría. Adelante, fiscalía. Señora Emma, su testimonio es muy importante para todo este tribunal. Por favor, la escuchamos. En 1940, mi familia y yo fuimos obligados a mudarnos a un gueto, donde luchamos por sobrevivir. Y en 1944 fuimos trasladados a un campo de concentración, en Auschwitz-Birkenau, donde vi, por última vez, a mi familia y 2 hijos. Fuimos separados al bajar del tren, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Era lo único que decían los soldados alemanes. Hasta después supe que nos estaban separando a su criterio. La derecha significaba trabajo y la izquierda significaba muerte. A mí me formaron a la derecha y a mi familia a la izquierda. La burocracia del horror. En Auschwitz eran noches terribles. A veces nos traían una olla con poca sopa para compartir entre 10 personas. Y en la fila siempre queríamos ser de los primeros, pues si te tocaba el último lugar, te morías de hambre. Con el tiempo me acerqué a un soldado alemán, lo que lo molestó, reclamándome que cómo me atreví a acercarme a él. Pero como perdí a mi familia, a mí ya no me importaba nada. Hablar alemán me ayudó, pues los nazis buscaban mano de obra esclava, y fui llevada a hacer trabajos forzados en una fábrica de aviones en Alemania. Afortunadamente, fui liberada por los aliados en 1945. Lamentamos mucho todo lo que vivió, señora, pero muchas gracias por tu testimonio. Defensa, ¿desea interrogar? Señor juez, la defensa omite el derecho de interrogar a la testigo. Muchas gracias, puede retirarse. Gracias. Siguiente testigo. Se llama al estrado al señor Nicolás Winton. Señor Winton, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Sí, su señoría. Adelante, fiscalía. Señor Winton, o debería decir Sir Winton, ya que usted tiene un título de caballero que le otorgó la reina Isabel, además de varios reconocimientos por jefe de Estado. ¿Nos podría dar su testimonio, por favor? Claro. Yo diré que mientras unos destruían, otros salvaban. Yo ayudé a rescatar a más de 600 niños judíos de la Alemania nazi justo un día antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Estoy orgulloso de haberlos llevado en tren, justo después de ver que las tropas de Hitler empezaban a ocupar la región norte de Checoslovaquia, conocido como los Sudetes. ¿Y eso fue legal, Sir Winton? Pues no, pero sin duda fue lo correcto. A veces, desobedecer es salvar vidas. Gracias por su testimonio, señor Winton. Defensa, adelante. Sir Winton, o también podríamos nombrarlo como el héroe o salvador del Holocausto. Por favor, ¿nos podría explicar qué es el Kindertransport? Claro, el Kindertransport, o transporte de niños, fue un esfuerzo de rescate organizado entre 1939 y 1940, que trasladó a cerca de más de 10.000 niños, mayoritariamente judíos, de la Alemania nazi, pasando por Checoslovaquia y Austria hasta llegar al Reino Unido. Debo mencionar que viajaban sin sus padres, pero fueron acogidos por familias británicas o se quedaron en albergues salvando sus vidas.
Sir Winton, hasta donde sabemos, ese programa ya funcionaba desde 1938, un año antes del rescate. Y tengo entendido, Sir Winton, usted planeaba un viaje de vacaciones de esquí a Suiza cuando le pidieron que ayudara a un hombre llamado Martin Blake, que trabajaba en Praga en el Comité Británico para los Refugiados. Y usted decidió apoyarlo, pero todo eso ya está organizado, ¿no es así? Sí, efectivamente así fue. Otro factor que favoreció la llegada de estos niños a Inglaterra fue que Alemania todavía no había iniciado la guerra. Pero Hitler ya empezó a ocupar la región norte de Checoslovaquia. Podemos decir que había presencia alemana, pero no una invasión. Una invasión hubiera supuesto un control total del territorio, lo que hubiera complicado la salida de ese tren. Gracias por su testimonio. Puede retirarse. Sí, señor. Siguiente testigo. Se llama al estado el señor Winston Leonard Spencer Churchill. Señor Churchill, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Sí, su señoría. Adelante, fiscalía. Señor Churchill, como primer ministro de Inglaterra de 1940 al 45, usted combatió el ejército alemán, ¿es verdad? Sí, es verdad. Díganos, señor Churchill, ¿nos podría dar a todos nosotros su opinión sobre el gobierno del acusado presente? El acusado confundió el liderazgo con el fanatismo y gracias a eso Europa quedó en ruinas. Díganos, señor Churchill, ¿por qué no aceptó la paz de Hitler? Creí que no se podía confiar en la palabra de Adolf Hitler y que cualquier acuerdo con Alemania solo conduciría a una mayor destrucción en el futuro. Además, negociar significaría aceptar la dominación alemana en Europa, lo cual era inmoral y estratégicamente inaceptable. Señor Churchill, usted debe sentirse muy orgulloso. Usted convocó al pueblo británico y lo condujo bien. De ser un país al borde de la derrota, lo llevó hasta la victoria. ¿Tiene algún consejo para todos nosotros? Solo que aprendan que esa es la lección. Nunca te rindas, nunca te rindas, nunca, 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 en nada, grande o pequeño, grande o insignificante. Nunca te rindas excepto ante convicciones de honor y buen sentido. Nunca te rindas a la fuerza. Nunca te rindas ante el poder aparentemente abrumador del enemigo. Excelente consejo, señor Churchill. Muchas gracias por su testimonio. Eso es todo por mi parte, su señoría. Defensa, adelante. Señor Churchill, ¿usted conoce los cargos que se le imputan al señor Hitler? ¿Considera que se va a castigar sobre la superioridad del pueblo británico sobre su supremacía racial? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo y se debe castigar. Entonces, señor Churchill, ¿cómo define usted su comportamiento si usted es un gran defensor de la superioridad del pueblo británico respecto a los demás pueblos del planeta? Calificó la colonización de la India como una gran obra que Inglaterra estaba llevando a cabo a los demás pueblos, con su alta misión de elegir estas primitivas para agradables razas. De igual forma, usted dijo que estaba justificado si se calificaba como animal turista. ¿No es así? Es diferente. Inglaterra no puso el mundo en guerra y no asesinó inocentes. Porque Gandhi no le dio oportunidad. Nosotros no asesinamos en masa. Sin embargo, Inglaterra tuvo actos raciales contra los hindús y el señor Hitler solo quiso defender a su pueblo de las conspiraciones judías. Él es un monstruo de la violencia. Gracias por su testimonio. Puede retirarse, señor Churchill. Siguiente testigo. Se llama al estado el señor Albert Speer. Señor Speer, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. De acuerdo. Defensa, adelante. Señor Speer, usted fue designado ministro de Armamento y Producción de Guerra del Tercer Reich, ¿es correcto? Yo soy un tecnócrata político y lamento profundamente no haber podido descubrir los supuestos crímenes del Tercer Reich. Lo único que yo sí puedo asegurar es que Hitler impulsó la infraestructura alemana, como autopistas, arquitectura e infraestructura, que reflejan el poder y el legado del Tercer Reich. Señor Speer, dentro de todo ese impulso logrado, ¿cómo catalogaría usted el desarrollo tecnológico de Alemania durante ese periodo? Supremo, todo ese desarrollo en tan poco tiempo. Por ejemplo, el avance más significativo que yo recuerdo fue el proyecto de propulsión de cohetes. No quisiera parecer presuntuoso al decir que el hombre llegó a la luna gracias a los nazis, y gracias a Wernher von Braun, quien consideramos el padre de la propulsión de cohetes. Y fue gracias a sus avances en combustiones líquidos que se pudo desarrollar el Saturno 5 y el Apolo 11, la nave espacial que llevó por primera vez al hombre a la luna. Por eso yo creo que fue realmente genial. Gracias por su testimonio, señor Speer. Fiscalía, adelante. Señor Speer, es importante destacar que muchos de esos proyectos se llevaron mediante la explotación brutal de prisioneros de guerra, lo cual plantea serias cuestiones éticas sobre el legado de dicha ingeniería, ¿no lo cree? Ok,
Objeción, señor juez. El fiscal refiere el término brutal no como adjetivo, sino como sinónimo de bestia. Delegada, continúe, señor Speed. Como ya había dicho, yo soy apolítico y mi trabajo solo consistía en construir edificios. O sea que usted nunca notó nada de la gente que trabajaba para usted. ¿Acaso nunca les vio la cara? No, yo solo daba indicaciones a los capataces. No había tiempos de mucho. Trabajar para el Führer exigía excelencia en todo. Y sobre todo, 0 errores. ¿Quién tendría tiempo para observar a los demás? Yo no iba a fallarle. No merecía esa preocupación. Hice un trabajo excelente. Gracias por su testimonio, señor Spear. Puede retirarse, por favor. Siguiente testigo. Se llama al estar al señor Hans. Señor Hans, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Sí, su señoría. Adelante, defensa. Señor Hans, ¿qué nos puede decir sobre el crecimiento económico de Alemania durante el gobierno del Tercer Reich? Pues durante el gobierno del Tercer Reich tuvimos un crecimiento económico notable. El desempleo era altísimo tras la crisis de Weimar, pero se redujo drásticamente gracias a las obras públicas y la expansión de la industria. Se construyeron autopistas y los proyectos de infraestructura impulsaron la economía y dieron empleo a miles de trabajadores. La industria armamentícia y la preparación para la guerra generaron una gran demanda, beneficiando a empresas como la nuestra, y sin duda la estabilidad política y el control del Estado crearon un entorno favorable para los negocios. Las fábricas florecían día y noche. Vaya, todo eso, a pesar de las restricciones económicas del Tratado de Versalles. Sí, claro, y no lo veo mal. La inversión pública en Alemania durante el gobierno del Tercer Reich creció entre un 350% y un 800% después. Un gran crecimiento, sin duda. ¿Y considera usted que el pueblo alemán tuvo beneficio de ese crecimiento? Por supuesto. Mayfield tenía la idea de que cada ciudadano debía tener la posibilidad de adquirir un automóvil. Para esto creó una iniciativa Volkswagen, que significa literalmente coche del pueblo, el cual podría adquirirse a través de un plan de ahorros que se lo exigía 990 Reichsmark. ¿Y qué decir de todas las innovaciones? La exploración espacial, los avances en aeronáutica, la tecnología magnética como el magnetofón, desarrollada por la empresa AEG en Alemania, que fue la base para la cinta magnética para la grabación de sonido y datos, fundamental para el desarrollo posterior de la industria musical y de computación. De igual forma, otro ejemplo en los productos de consumo es el desarrollo de la bebida Fanta, creada por la empresa Coca-Cola, ya que, al no poder importar ingredientes y el uso masivo de materiales sintéticos, se terminó desarrollando esta bebida famosa y de consumo mundial. Insisto, hizo grandes cosas. Muchas gracias, señor Hans. Agradezco sus palabras. Fiscalía, adelante. Señor Hans, entonces podemos decir que los proyectos del Tercer Reich beneficiaron a todos. No, muchos no podrían adquirir el automóvil. ¿Por qué, señor Hans? Pues porque el dinero terminó financiando la guerra. Señor Hans, dentro del crecimiento de las empresas que usted menciona, ¿el trabajo ahí lo realizaban empleados libres? No necesariamente, era una combinación entre ciudadanos, aunque también había algunas empresas que ocupaban trabajadores extranjeros. ¿Trabajadores extranjeros? Tenemos entendido que había deportaciones masivas. Aproximadamente 12 millones de personas fueron secuestradas de casi 20 países europeos, los cuales eran trasladados a Alemania para trabajar en empresas privadas y estatales. También había prisioneros de guerra, millones de soldados capturados y obligados a trabajar en empresas alemanas, principalmente en la producción de armamento. Los campos de concentración proporcionaban reclusos que eran cedidos como mano de obra esclava a empresas privadas estatales, como Volkswagen, Siemens y el propio Volkswagen. Entonces, incluso se cedió reclusos en Auschwitz para las plantas químicas. ¿Y qué decir de los convenios con el Estado nazi? Donde se organizaba y distribuía fuerza laboral esclava. Entonces, eso no es un empleo, eso es esclavitud. Objeción, señor juez. El fiscal está poniendo adjetivos a las palabras del testigo. No me parece correcto. Al lugar. Por lo visto, los empresarios justifican estas prácticas como necesarias para la economía, pero en realidad son crímenes en contra de la humanidad. Vemos que el trabajo esclavo fue un pilar de la economía nazi y asimismo también un mecanismo de exterminio indirecto, pues las condiciones en las que ellos trabajaban estaban diseñadas para destruir física y mentalmente a los trabajadores. No hay nada más que decir, su señoría. Eso es todo. Voy a retirarse, por favor. Siguiente testigo. Se llama al estar al teniente coronel Otto Johan Anto Skoseny. Defensa, controla a su testigo. Señora Skorseny, le recuerdo que usted está bajo protesta de decir verdad. Sí, su señoría. Defensa, adelante. Oficial, usted siendo de origen austriaco llegó a ser teniente coronel. Sí, claro, muchos soldados servimos a la patria. Hitler mismo era austriaco, por lo que los austriacos para el régimen se consideran alemanes de cepa pura y podríamos servir en cualquier rama del ejército de la SS sin ninguna restricción. Como militar, ¿nos podría decir qué es o qué significa Wehrmacht? Claro que sí.
Es el nombre de las Fuerzas Armadas nazi y significa Ejército de Defensa o Fuerza de Defensa. Y su lema es un imperio, un pueblo, un líder. ¿Usted considera que fue el líder apropiado para su país? Claro que sí, fue el mejor en todos los sentidos. Al ejército nos dio un lugar digno ante la sociedad. Y no quiero sonar petuliante, pero un ejemplo muy claro fue nuestro uniforme, que contribuyó a la moda. Seguramente muchos de los aquí presentes conocen al señor Hugo Boss. Él fue un peso pesado de la moda y en ese entonces nos creaba los uniformes para la SS, la SA y las juventudes hitlerianas. Los uniformes se realizaban con mucho cuidado. En cada uno de ellos se buscaba transmitir autoridad, firmeza e incluso miedos a los adversarios. Creo que ningún líder se ha preocupado tanto como el Mayfield. Bueno, si pensamos en un oficial nazi, difícilmente tendríamos idea que tenga alguna relación con la moda. Es verdad. Sin embargo, la relación entre la sociedad actual y la moda no termina ahí. Otro de nuestros ejemplos es nuestro compañero, Adolf Dassler. Él fue el creador de la marca Adidas. Nos proveía zapatos e implementos tanto militares como a los deportistas de Berlín en 1936. Y más sorprendente aún, su hermano, Rudolf Dassler, fue el creador de la marca Puma. Creo que él también nos proveía implementos militares y deportistas. Creo que muchos de los aquí presentes conocen o visten alguna de esas prendas. No todo fue tan malo, ¿verdad? Concuerdo con usted, coronel. Eso es todo por mi parte. Fiscalía, adelante. Oficial, ¿y cuáles eran esos requisitos para pertenecer al ejército? Teniente coronel, por favor, me lo he ganado. Teniente coronel. Bueno, para pertenecer al ejército era necesaria una altura mínima de 1,75 metros, rubios de ojos claros, una estricta disciplina física y sobre todo las leyes raciales del partido. Vaya requisitos peculiares. Llegó a ser uno de los favoritos del señor Hitler, usted teniendo esa enorme cicatriz en su mejilla izquierda, marca de guerra, me imagino. Pero pasando a otra cosa, ¿sabía que Hitler ordenó destruir París y Alemania perdía? Objeción, su señoría. La fiscalía se está desviando del tema. Nada tiene que ver la cicatriz. Al lugar, tengo que ver con lo que dice, señorita. Lo siento, su señoría, ¿podría solo responder la pregunta? No fue una herida de guerra, sino el resultado de un duelo de esgrima académico. Y sobre todo, a su pregunta la respuesta es sí, e incluso quería destruir la Torre Eiffel. Gracias por su testimonio y su aportación a la moda. Puede retirarse, por favor. Señor juez, nuestro defendido desea declarar. Señor Hitler, usted tiene lugar en este juicio de ser acusado, y en ese lugar tiene el derecho de guardar silencio y a no declararse si no lo desea. Sin embargo, me comentan que usted desea declarar. Sí. Adelante, pasa a declarar. Defensa, adelante. Señor Hitler, ¿sabe por qué está usted aquí hoy? Sí, por mi papel en la historia. Principalmente durante su gobierno y el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? Sí, pero habría que recordar que el mundo siempre ha estado en guerras, grandes o pequeñas. De todas formas son guerras. Correcto. Señor Hitler, desde su punto de vista, ¿qué fue lo que pasó? Soy un transformador. Yo levanté a Alemania de la humillación del Tratado de Versalles. Alemania fue un país injustamente castigado tras la Primera Guerra Mundial. Y siempre consideré que el pueblo alemán había sido traicionado por sus líderes en ese momento al aceptar ese tratado. Tal como lo mencioné en mi libro Mi lucha y en discursos posteriores, siempre insistí que Alemania debía recuperar su grandeza perdida. Yo rechacé el Tratado de Versalles porque imponía duras condiciones militares, pagos exclusivos de la guerra y pérdidas de territorio alemán. Sin duda, no fue un acuerdo justo, y lamento mucho que mi opinión haya sido utilizada como un método de resentimiento y eso me hiciera ganar el apoyo del pueblo alemán. Por eso, en 1935, desconocí directamente las cláusulas de Versalles e impulsé la militarización de Renania en 1936 y la anexión de Austria en 1938. La recuperación militar nos libró del yugo del tratado y nos devolvió al mapa nuevamente. Yo prometí a Alemania devolver su lugar como potencia mundial. Creé empleo, devolví orgullo a mi pueblo. ¿Es un crimen defender a tu pueblo? Las masas me seguían porque yo tuve una gran visión. Y debo insistir, la historia va a terminar dándome la razón. Fiscalía, ¿desea preguntar? Sí, su señoría. Señor Hitler, ¿desea contestar? Sí. Adelante. Señor Hitler, cuéntenos lo que todos queremos saber. ¿Por qué se odia a los judíos? Bueno, los protocolos de los sabios de Sion son la prueba fehaciente de que los judíos buscan dominar el mundo a través de una conspiración internacional, manipulando a su favor todas las formas de poder existentes en el mundo. Yo solo advertí a mi nación y al mundo.
Señor Hitler, los protocolos que usted menciona ya habían quedado expuestos como una mentira más una década antes de que los nazis subieran al poder. Pero a pesar de eso, los nazis lo utilizaban en torno a que Alemania necesitaba defenderse de los agresores judíos. Entremos en contexto. Los nazis difundieron los protocolos en todos los países que ocuparon, incluso después de que millones de judíos habían sido asesinados como parte de una supuesta solución final en 1963. Ah, y algo más. En el 64, un subcomité del Senado de Estados Unidos publicó un informe en el que decía que los protocolos eran un vil engaño, ya que en él se declaraba que son solo una serie de documentos fraudulentos que propagan una conspiración judía internacional, y el Senado los calificó de incoherencias. No, no puede ser mentira cuando observas el devenir del poder mundial cerrándose en torno al capital judío. Los judíos ocupan posiciones destacadas en la economía, particularmente en finanzas, tecnología y emprendimiento, una evolución en educación y adaptación cultural, con un éxito desproporcionado. No se trata de una influencia electoral, sino de un control unificado. Tal como lo mencioné, los judíos buscaban dominar el mundo. Simplemente no lo puedo creer. Entonces, ¿por qué en los campos no solo se exterminaban a judíos? Le recuerdo que también había homosexuales, opositores e incluso niños. ¿Por qué ellos? Si como usted dice, la conspiración era solo judía. Bueno, la misma naturaleza lo hace. Ella misma se deshace de lo que no sirve, no funciona. Y yo afirmo que la destrucción de los enfermos y débiles es mucho más humana que su protección, para dar espacio y pureza a los adecuados, a los fuertes. Eso es todo. Gracias por su testimonio. Pase a su lugar, señor Hitler. ¿Son todos los medios de prueba? Sí, señor juez. Señor Hitler, usted puede hacer una última intervención antes de emitir el fallo. No tengo nada más que decir. De acuerdo. Pasemos a los alegatos finales. Comencemos, Fiscalía. Se llama al estrado a la profesora Jacqueline, experta en guerras mundiales. Fiscalía, adelante. Profesora Jacqueline, ¿cómo califica la historia al acusado? Primeramente, diré que la historia es la ciencia que estudia toda la obra del desarrollo humano, analiza, registra y clasifica a los personajes de acuerdo con sus actos. Y en relación con el juicio, diré que el señor Hitler no nació dictador, fue un hombre frustrado que aprendió a manipular desde el miedo. Y no olvidemos que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, siendo el proceso de mayor alcance internacional de la historia y considerado como el conflicto bélico más devastador de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, el armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias con más de 70 millones de muertos. Es todo. Gracias por sus palabras, profesora Jacqueline. Defensa, adelante. Profesora Jacqueline, si yo o cualquier persona buscáramos información sobre el señor Hitler en cualquier acervo o texto histórico, ¿encontraríamos información sobre su aportación a los avances tecnológicos? Sí, así es. Entonces se le reconoce como un gran innovador. Yo más bien diría que se le reconoce más por el vicioso comportamiento que por innovador. Profesora Jacqueline, podemos decir que el señor Hitler en las crónicas de la historia aparece como transformador e innovador. Sí. ¿Por qué? Bueno, para la historia, su nombre e imagen aparece junto al nombre de otros de los grandes asesinos del mundo, como Fray Juan de Torquemada, que fue el creador del Santo Oficio, Joseph Stalin de Laos, autor de una purga política, hambrunas forzadas y represión, Mao Zedong de China, que con sus políticas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural causaron hambrunas y persecuciones masivas, o Pol Pot de Camboya, líder de los Gemelos Rojos, responsable del genocidio camboyano, con un aproximado de 1.5 a 2 millones de muertos, una lista en la que muy pocos pueden estar. Gracias por su testimonio. Muchas gracias, profesora. Puede retirarse. Ya con estas palabras pasamos a los alegatos finales. Fiscalía, adelante. Honorables miembros de este tribunal, durante todo este proceso hemos escuchado pruebas irrefutables de los crímenes cometidos bajo el mando del acusado, Adolf Hitler. No estamos ante un simple líder político, sino ante el principal responsable de una maquinaria de exterminio que devastó a Europa y al mundo entero. El acusado diseñó y ejecutó una guerra de agresión que costó decenas de millones de vidas. Ordenó la persecución sistemática a pueblos enteros, como el judío, los gitanos o los opositores políticos. Todo esto por no ser arios.
en lo que la historia reconoce como el Holocausto. Bajo su mando se instauró un régimen de terror que utilizó el trabajo esclavo, la represión y el asesinato como instrumentos de poder. La defensa ha intentado presentar supuestos logros, ya sea económicos o sociales, pero la verdad, ningún crecimiento puede justificar la sangre derramada y el sufrimiento infligido. Hoy, este tribunal tiene la responsabilidad de enviar un mensaje claro. Ningún hombre, por poderoso que se crea, puede estar por encima de la dignidad humana ni de la justicia. Adolf Hitler debe ser declarado culpable por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, y que su sentencia sea un recordatorio eterno de que la barbarie nunca quedará impune. Muchas gracias, Fiscalía. Defensa. Gracias, señoría. Honorable jurado, no negamos que bajo el liderazgo del acusado se tomaron decisiones que llevaron a una guerra devastadora y a políticas que hoy se juzgan con severidad. Sin embargo, la defensa solicita que se considere el contexto en el que Alemania se encontraba, en un país humillado tras el Tratado de Versalles, con una economía colapsada y una población desesperada. El acusado, Adolf Hitler, logró reducir el desempleo y llevarle al pueblo un orgullo nacional tras avances tecnológicos. La defensa no pretende justificar el sufrimiento causado, pero sí subrayar que las acciones del acusado fueron vistas por gran parte de la comunión para la nación. Por ello, solicitamos que no solo se tome en cuenta el desenlace, sino también el contexto y las motivaciones, y que la sentencia refleje una visión completa de la historia. Muchas gracias, defensa. Se toma un pequeño receso y se reanuda el caso a las 8:50 para emitir el fallo. Señor Hitler, de pie, por favor. Jurado, ¿ya tiene el veredicto? Sí, señor juez. Adelante. Este jurado ha escuchado las pruebas y testimonios que demuestran la responsabilidad directa de una guerra de agresión en la persecución sistemática de pueblos enteros y en la instauración de un régimen basado en el terror y la destrucción. Bajo su mando, millones de seres humanos fueron privados de su libertad, de su dignidad y de su vida. Ningún supuesto logro económico, tecnológico o político puede borrar la realidad de los crímenes cometidos y justificar el sufrimiento causado. La historia no se mide por promesas incumplidas ni por propaganda, sino por las vidas de seres humanos que se pierden y por la justicia que se exige. Este tribunal hoy lo declara culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La sentencia es la máxima que la justicia puede imponer. Usted será recordado, no por lo que pretendió construir, sino por lo que destruyó. Que este veredicto quede como advertencia eterna de que ningún poder, por absoluto que parezca, puede estar encima de la dignidad humana ni de la ley. Eso es todo, señor. Se cierra la sesión. Un juicio contra Hitler no solo sería una condena personal, sino también un mensaje universal, en donde la justicia debe de prevalecer sobre la tiranía y la memoria de las víctimas deben ser recordadas para que tales crímenes no se repitan.